$70 millones. Esa era la fortuna que dejó uno de los hombres más ricos del espectáculo latinoamericano el día que murió, el 20 de abril de 1993. Y apenas unas semanas después, su único hijo entró a un banco de la Ciudad de México para reclamar lo que su padre le había heredado. Y encontró $13,000. Detente y piénsalo. $70 millones. Y $13,000. ¿A dónde se fue una fortuna entera? ¿Cómo desaparece el dinero de un hombre que hizo reír al mundo, que cenó con Frank Sinatra, que conquistó Hollywood? La respuesta esconde una firma escrita en un lecho de muerte, una traición entre familia, y una maldición que, 30 años después, todavía persigue a su sangre. Porque este no es el cuento del payaso feliz que todos creen conocer. Hoy te voy a mostrar 7 verdades que se escondieron detrás de la sonrisa más famosa de México. La primera, que el cómico más querido del país también fue uno de sus hombres más temidos en el poder. La segunda, quién era en verdad cuando se apagaban las cámaras. La tercera, la mujer que apareció de la nada, dijo ser su esposa secreta, y lo demandó por $26 millones. La cuarta, que su único hijo no era hijo de su esposa, y que la verdadera madre terminó muerta. La quinta, el heredero que lo tuvo todo y lo perdió todo. La sexta, la maldición de los nietos. Uno encontrado colgado a los 22 años. Otro, obligado a consumir cocaína a los 16. Y la séptima, la que lo explica todo. Los 70 millones que se esfumaron, el documento que apareció 2 semanas después de su entierro, y la guerra legal de 20 años que tuvo que decidir la Suprema Corte de México. Y te voy a avisar cuando llegue cada una. Aquí no te voy a inventar amantes ni crímenes que nunca existieron. Te voy a contar lo que está documentado, lo que dijeron sus propios abogados, lo que su propio hijo confesó, y lo que la justicia mexicana dictaminó. Cuando algo sea solo un rumor, te lo voy a decir. Y cuando haya 2 versiones, te voy a dar las 2. Porque lo que Cantinflas construyó en secreto, su familia lo cosechó en tragedia. Esta es la historia de una fortuna que se volvió maldición. Y todo empezó con un niño de pantalón amarrado con un cordón. Ciudad de México. 12 de agosto de 1911. En un barrio pobre llamado Santa María la Redonda, nace Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, uno de los muchos hijos de un humilde cartero, Pedro Moreno, y de María de la Soledad Reyes. Digo uno de los muchos, porque en esa casa, la muerte era una vecina más. Varios de sus hermanos no sobrevivieron a los primeros años de vida. La pobreza no era una palabra, era el aire que respiraban. Imagina la escena. Un niño de 7, 8 años, que en lugar de ir a la escuela, sale a la calle a bailar, a cantar, a hacer lo que sea por unas cuantas monedas, lustrando zapatos, cargando bultos en el mercado, aprendiendo, desde muy chico, una lección que nunca iba a olvidar. Y guarda bien este detalle, porque es la herida que explica todo lo que vas a escuchar hoy. Ese niño aprendió que en este mundo, solo el dinero compra seguridad, que solo teniendo se está a salvo. Y aprendió algo más profundo. Aprendió a esconderse, a que la única forma de sobrevivir era ponerse una máscara, hacer un personaje, y no dejar que nadie viera al niño asustado que había debajo. ¿Por qué te digo esto ahora? Porque esa herida lo va a acompañar toda la vida, la necesidad de dinero, y la necesidad de esconder quién era en realidad. Siendo apenas un adolescente, huyó de casa. Se metió a las carpas, esos teatros ambulantes y populares donde se cantaba, se bailaba, se boxeaba, se hacía reír a los pobres por unos centavos. Y fue ahí, sobre un escenario improvisado, donde una noche nació el personaje. Cuentan que le tocó salir a hablar y el miedo lo paralizó. Se le olvidó todo, y de su boca empezó a salir un torrente de palabras sin sentido, enredadas, que no decían nada y lo decían todo. El público estalló en carcajadas, y Mario Moreno entendió, en ese instante, que había encontrado oro. Tomó su propia miseria y la convirtió en disfraz. El pantalón raído, caído, a punto de resbalarse, amarrado con un simple cordón. La camiseta vieja, la gabardina, ese bigote que casi no era bigote, el uniforme del pelado, del hombre más pobre del barrio. Convirtió su pobreza en una armadura, y nunca se la volvió a quitar.
Detente y piénsalo un momento. El hombre que todo México creyó conocer, el más querido, el más transparente, empezó su vida aprendiendo a esconderse detrás de un personaje. Guarda este detalle, porque esa máscara lo iba a convertir en millonario, y esa misma máscara iba a enterrar a su familia. Pero antes de la ruina, vino la gloria. Año 1936. Mario Moreno ya no es solo un cómico de carpa. Empieza a filmar, y con la llegada del cine, llega también el nombre que lo haría inmortal en todo el planeta: Cantinflas. Al principio, nada fue fácil. Sus primeras películas pasaron casi sin pena ni gloria. Pero en 1940, todo cambió. Estrenó Ahí está el detalle, y México entero se rindió a sus pies. De pronto, ese hablar enredado, esa forma de decir mucho sin decir nada, tenía nombre propio. La gente empezó a usar un verbo nuevo: cantinflear. Hablar y hablar sin llegar a nada. Piénsalo. ¿Cuántos artistas en la historia se vuelven tan grandes que su apellido entra al diccionario? Él lo logró, y a partir de ahí, la subida fue vertiginosa. Se convirtió en el actor mejor pagado de su época, en el ídolo absoluto del pueblo, el hombre que representaba al mexicano humilde, al de abajo, al que con astucia y palabra le ganaba a los poderosos. La gente no lo veía como una estrella lejana, lo veía como uno de ellos, pero que había triunfado. Y entonces llegó Hollywood, la vuelta al mundo en 80 días. Cantinflas interpreta a Passepartout, el fiel sirviente, junto a estrellas internacionales. La película es un fenómeno mundial. Y aquí guarda este detalle, porque es importante y casi todos lo cuentan mal. Esa película ganó el Oscar, pero ganó el Oscar a mejor película. Cantinflas, personalmente, ganó otro premio, el Globo de Oro al mejor actor de comedia. No fue un Oscar en sus manos, fue un Globo de Oro. Y aún así, fue histórico. Un mexicano, nacido en un barrio pobre, premiado por Hollywood. Imagina la escena. El niño que bailaba por monedas en las calles de Santa María la Redonda, ahora cena con Frank Sinatra. Alterna con Maurice Chevalier. Es reconocido en más de 50 países. Y hay una frase que lo persigue para siempre, atribuida al mismísimo Charles Chaplin, el rey de la comedia, quien lo habría llamado el mejor comediante vivo del mundo. El pelado del barrio se había vuelto leyenda, y con la leyenda llegó la fortuna. Una fortuna colosal para la época. Mansiones, un lujoso penthouse en Houston, Texas, propiedades por todos lados. Se calcula que llegó a acumular cerca de $70 millones. Pero aquí está el detalle que casi nadie cuenta. Ese niño que aprendió que solo el dinero da seguridad, no se olvidó de dónde venía. Con parte de su fortuna, financió viviendas dignas para cientos de familias pobres de la Ciudad de México. Ayudó a niños sin recursos. Dio y dio mucho. Recuerda esto. Guárdalo bien, porque al final de esta historia, cuando todo se haya derrumbado, este será el único pedazo de su herencia que nadie va a poder ensuciar. Porque esa fortuna, la que todos envidiaban, era ya, en silencio, la fortuna que se volvería maldición. Pero fuera de la pantalla, lejos de los reflectores y de los premios, existía otro Cantinflas. Y para entender la ruina que venía, primero tenemos que entrar a su casa, a su matrimonio, al secreto más íntimo de su vida. Porque mientras el mundo aplaudía al hombre más gracioso del planeta, en su hogar se escribía una tragedia silenciosa. Todo empezó en las carpas, mucho antes de la fama. Ahí, en ese mundo de artistas pobres y ambulantes, Mario Moreno conoció a una joven bailarina de origen ruso. Su nombre, Valentina Ivanova. Se casaron en 1934. Él tenía 23 años. Ella, apenas 19. Y cuando él todavía no era nadie. Cuando no tenía fama, ni dinero, ni nombre. Valentina lo amó cuando no era Cantinflas. Cuando era solo Mario. Él la llamaba, con cariño, Valita. Y todo indica que ella fue el gran amor de su vida. El único amor oficial. La única mujer con la que se casó legalmente. 32 años juntos. Pero había una herida en ese matrimonio. Una que dolía en silencio. No podían tener hijos. Los dos anhelaban ser padres. Y año tras año, ese sueño se les negaba.
Imagina lo que era eso para una pareja de esa época. El vacío, la frustración callada, las miradas hacia una cuna que nunca se llenaba. Y mientras ese dolor crecía dentro de casa, afuera, empezaron a correr los rumores. Porque el éxito de Cantinflas vino acompañado de habladurías. Su nombre empezó a sonar junto al de otras mujeres, bellas actrices de la época. Y se dice que Valentina lo escuchaba todo. Y callaba. Detente y piénsalo. Imagina estar casada con el hombre más querido de todo un país, que todos lo adoran, que todos lo quieren, y saber, en la intimidad, que el hombre de la sonrisa perfecta no era exactamente lo que aparentaba. Valentina hizo caso omiso, se quedó, a pesar de todo. Y en 1966, después de años de matrimonio, la tragedia tocó su puerta. Valentina enfermó de cáncer de huesos. Una agonía larga, dolorosa, y por más médicos que la atendieron, por más dinero que había, no pudieron salvarla. Murió el 5 de enero de 1966. Y aquí está el golpe que pocos se detienen a sentir. Ella se fue de este mundo cargando en silencio todos esos rumores, cargando la herida de un hijo que nunca pudo tener de forma natural, fiel hasta el último día a un hombre del que medio país murmuraba. Tú, que has perdido a alguien, sabes lo que pesa un silencio así. Cantinflas quedó devastado, y nunca, en el resto de su vida, se volvió a casar. Pero aquí viene la pregunta incómoda, esa que abre la puerta a la primera gran verdad oculta de esta historia. Porque ese matrimonio sin hijos, de pronto, sí tuvo un hijo, un niño llamado Mario Arturo. Y el gran secreto de ese matrimonio tenía nombre de mujer, y no era el de Valentina. Guarda ese nombre, porque vamos a volver a él, y lo que descubrirás te va a helar la sangre. Pero antes, cumplamos con la primera verdad que te prometí. Para entender la ruina de Cantinflas, primero hay que entender al hombre. Y el Cantinflas de carne y hueso, el de las sombras, no se parecía en nada al de la pantalla. Cuando pensamos en Cantinflas, pensamos en el pelado bonachón, el humilde, el que se enreda con las palabras y le saca una sonrisa a cualquiera. Pero detrás de ese personaje había un hombre astuto, calculador, con un poder que muy pocos comediantes en la historia han tenido. Guarda este dato, porque casi nadie lo conoce. El hombre del pantalón caído llegó a tener en sus manos el destino de miles de actores. Decidía, en los hechos, quién trabajaba en el cine mexicano y quién no. Presidió la temida Asociación Nacional de Actores. Y no le tembló la voz para enfrentarse, de tú a tú, al hombre sindical más poderoso de México, ante el propio presidente de la República. Detente y piénsalo. El cómico que hacía reír a los niños era el mismo que sentaba a temblar a los poderosos. Y aquí surgió una de las rivalidades más comentadas de la época de oro, la de Cantinflas contra Jorge Negrete, el charro cantor, otra leyenda absoluta del cine mexicano. Ahora bien, aquí tengo que ser honesto contigo, porque en este canal no te inventamos cuentos. Durante años se ha exagerado esta rivalidad. Se ha contado como si hubiera sido una guerra a muerte, casi a balazos. La realidad, según los registros de la época, es más matizada. Fue, sobre todo, un choque de egos. Dos gigantes que discrepaban en cómo debía dirigirse el sindicato de los actores. Un pulso por el poder, no una película de vaqueros. Pero que quede claro, la sola idea de que estos dos titanes se disputaran el mando nos dice algo de Mario Moreno. No era un hombre que se conformara con brillar en la pantalla. Quería mandar, quería controlar, quería ganar. Y en 1966, el mismo año en que murió su esposa, estrenó Su Excelencia, donde pronunció un discurso político que se volvió inmortal, un alegato en plena Guerra Fría por la paz y contra los abusos del poder. Su forma de decirle al mundo que, debajo del payaso, había un hombre con ideas y con ambición de dejar huella más allá de la risa. Así que, esta es la primera verdad. El Cantinflas que amabas era también un estratega, un hombre de poder que México respetó, y en ciertos círculos temió, pero el poder no lo salvó de nada. Al final, todo, hasta el poder, se volvió parte de la misma maldición. Porque una cosa era el hombre frente a los micrófonos, y otra muy distinta, el hombre cuando se apagaban las cámaras. Y esa es la segunda verdad.
¿Cómo era Cantinflas de verdad en la intimidad? ¿Era ese ser dulce y humilde que veíamos en pantalla? Aquí, de nuevo, hay dos versiones, y te las voy a dar las dos. Algunos que lo conocieron lo recuerdan como un hombre generoso, sencillo, incapaz de olvidar sus orígenes humildes. El santo del barrio que repartía su dinero entre los pobres. Pero otros pintan un retrato muy distinto. La reconocida periodista de espectáculos Patti Chapoy, una de las voces más influyentes del periodismo de farándula en México, lo llegó a describir de una forma que choca con su imagen pública, como un hombre egocéntrico y en el trato personal, grosero. Su propio abogado, años después, contaría en entrevistas de televisión anécdotas de un Mario Moreno duro, con comentarios ácidos, muy lejos de la ternura del personaje. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que encarnaba la humildad podía ser, puertas adentro, tan distinto? La respuesta, quizá, está en la herida. ¿Recuerdas al niño que aprendió a esconderse detrás de una máscara para sobrevivir? Ese niño nunca desapareció. La sonrisa era el disfraz. Y nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía del todo qué había debajo. Y esa distancia entre el personaje y el hombre se hace más oscura cuando hablamos de las mujeres en su vida. Ya te conté de Valentina, su esposa, su gran amor. Pero durante su matrimonio, y después de él, el nombre de Cantinflas se vinculó con varias figuras femeninas de la época. Se rumoró un romance con la bellísima actriz Miroslava Stern, a quien conoció en un rodaje en los años 40. Y aquí paro un segundo, porque esto es solo eso, un rumor de la época, nunca confirmado. No te lo voy a vender como un hecho. Miroslava tuvo su propio y trágico final, y merece respeto. Lo que sí está documentado es que, tras la muerte de Valentina, Cantinflas fue relacionado abiertamente con la actriz española Irán Eori. Una relación de la que se habló mucho, y que, según se cuenta, no llegó a más, por la interferencia de una persona muy cercana al comediante, alguien que no quería a ninguna mujer cerca de su padre. Y ahí, guarda ese hilo, aparece otra vez la sombra del hijo, ese hijo del que todavía te debo la verdad completa. Pero antes, tenemos que hablar de la mujer más misteriosa de toda esta historia. Una mujer que un día, de la nada, se presentó ante el mundo y dijo una frase que hizo temblar a Mario Moreno: «Yo soy la esposa secreta de Cantinflas». ¿Quién era? ¿Decía la verdad? ¿O era el fraude más grande jamás montado contra el ídolo de México? Esa es la tercera verdad. Y llega ahora. Corría el año 1989. Cantinflas tenía casi 80 años. Era una leyenda viva, un monumento nacional. Y de pronto, desde Estados Unidos, estalló una bomba. Una mujer estadounidense llamada Joyce Jett lo demandó ante una corte de Houston, Texas. ¿El motivo? Pedía el divorcio, porque, según ella, llevaba más de 20 años casada con Mario Moreno. Y no pedía poco. Exigía $26 millones, propiedades, obras de arte, y denunciaba haber sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte del comediante. Detente y piénsalo. El hombre más querido de México, el símbolo de la humildad y la ternura, acusado de tener una esposa secreta y de haberla maltratado durante 2 décadas. México entero quedó en shock. Pero aquí, como en toda esta historia, hay 2 versiones. Y te las voy a dar las 2, para que tú decidas de qué lado estás. La versión de ella. Joyce Jett sostenía que había sido pareja de Cantinflas por años. Alegaba lo que en algunos estados de Estados Unidos se conoce como matrimonio por comportamiento o matrimonio de hecho. Una figura legal que, ojo con este detalle, ni siquiera existe en México. Ella aseguraba que la relación había sido real, íntima, y que había sufrido a su lado. Y la versión de él. Mario Moreno lo negó todo, rotundamente. Según contó años después su propio abogado, Arturo Mora, en entrevistas de televisión, Joyce Jett, en realidad había sido una subcontratista de servicios de limpieza. Una empleada que se encargaba del aseo del penthouse que el actor tenía en Houston, donde se hospedaba cuando iba a sus consultas médicas, tras haber sufrido un infarto. Cantinflas estaba furioso, indignado, y con su humor característico, hasta en medio del escándalo, soltó una frase para la televisión mexicana que se volvió famosa. Dijo, con ironía:
Parece que yo tenía una esposa tan secreta que ni yo lo sabía. La defensa de Mario Moreno presentó pruebas. Según se reportó, existía un documento en el que esta mujer, con su apellido de soltera, le había pedido dinero prestado, un préstamo. Algo que, según sus abogados, demostraba que no eran pareja, que ni siquiera existía la cercanía de un matrimonio. Y sin embargo, aquí está lo increíble de esta historia. A pesar de que legalmente nunca se comprobó ese matrimonio, a pesar de las pruebas, se reportó que un juez en Estados Unidos ordenó a Cantinflas pagar, y no una cifra menor. Se habló de alrededor de $10 millones, además de propiedades y obras de arte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre que, según él, no tenía ninguna relación con esta mujer, terminó pagando semejante fortuna? Ese es el misterio que nunca se resolvió del todo. Su abogado diría después que lo que más le dolía a Mario Moreno no era el dinero, era la mancha, la herida a su imagen, a ese personaje inmaculado que había cuidado toda su vida. Guarda este detalle, porque nos dice algo tremendo. Aún con toda su fama, todo su poder, todos sus abogados, el dinero de Cantinflas ya empezaba a escaparse de sus manos, como agua entre los dedos. La fortuna que se volvió maldición empezaba a mostrar sus primeras grietas. Y si crees que esa fue la mayor sorpresa de su vida privada, déjame decirte que todavía no sabes nada. Antes de continuar, déjame recordarte dónde estamos, porque esto apenas se está poniendo intenso. Si acabas de llegar a este video, esto es lo que hemos revelado. El poder oculto de Cantinflas como líder sindical, el hombre frío que se escondía detrás de la sonrisa, y esta esposa secreta que lo demandó por millones. Y esto es lo que todavía falta, y es lo más fuerte. Falta la verdad sobre su único hijo, y la mujer que murió por él. Falta la caída del heredero que lo perdió todo. Falta la maldición que persiguió a sus nietos hasta la muerte. Y al final, el gran misterio. Los 70 millones que desaparecieron y la firma en el lecho de muerte que desató una guerra de 20 años. Quédate, porque la cuarta verdad es de las que no se olvidan. Volvamos a ese matrimonio sin hijos, a Valentina y Mario, anhelando un bebé que la naturaleza les negaba. Porque un día, ese bebé llegó, un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova, el heredero, el único hijo de Cantinflas. La versión oficial, la que la familia sostuvo por años, era sencilla y noble. Ante la imposibilidad de tener hijos propios, la pareja decidió adoptar. Un acto de amor, un hogar para un niño sin él. Pero con el tiempo, salió a la luz otra versión, una mucho más oscura. Y de nuevo, te voy a dar las dos, con todo el respeto que este tema merece. Porque aquí hay una mujer que perdió la vida. La versión que fue tomando fuerza con los años, e incluso el propio hijo la contó en vida, es esta. Había una mujer, una joven estadounidense, texana, llamada Marion Roberts. La versión cuenta que llegó a la Ciudad de México, y que las circunstancias la dejaron sola, varada, con deudas y sin dinero, y que en ese momento de vulnerabilidad se cruzó en el camino de Mario Moreno. Lo que se dice es que entre ellos surgió una relación, y que Marion quedó embarazada de Cantinflas. Detente, piensa en la escena. Un hombre casado, el ídolo de todo un país, y una joven extranjera, sola, embarazada, sin nada. Según esta versión, cuando nació el niño, Cantinflas se hizo cargo. Se dice que le entregó a Marion una suma de dinero, $10,000 se ha mencionado, y se quedó con el bebé, registrándolo como suyo y de Valentina. Y aquí viene la parte que hiela la sangre. Se cuenta que Marion, arrepentida, destrozada, quiso recuperar a su hijo, y que Cantinflas le respondió que ya era imposible, que el niño ya tenía papeles legales, que ya no era suyo. Marion Roberts cayó en una profunda depresión, y alrededor del año 1961 se quitó la vida. La madre biológica del único hijo de Cantinflas, muerta, sola, lejos de casa, sin su bebé en los brazos. Piénsalo un momento. En algún lugar de esta historia hay una tumba sin flores, la de una madre que dio la vida por un hijo que nunca la llamó mamá. Y ese niño, sin saberlo, ya cargaba la primera piedra de la maldición. Ahora bien, ¿es esto 100% seguro?
Debo decírtelo con honestidad. Durante mucho tiempo, la familia negó esta historia. Sostuvo que fue una adopción y ya. Hubo quienes defendieron que Mario Arturo sí era hijo biológico del actor, entre ellos, el legendario periodista Jacobo Zabludovsky, amigo de la familia. Lo estremecedor es que fue el propio Mario Arturo, el hijo, quien en vida confirmó buena parte de esta versión. Contó que su padre lo invitó a cenar cuando él cumplió los 18 años, y que ahí, en esa mesa, le reveló la verdad sobre su verdadero origen, sobre esa mujer, sobre cómo llegó al mundo. Imagina recibir esa noticia, a los 18 años, descubrir que la mujer que creías tu madre no lo era, y que tu verdadera madre había muerto, sola y desesperada, por no poder tenerte. ¿Con qué peso se carga una verdad así? Ese niño, ese heredero, creció rodeado de lujos, pero también de fantasmas, de secretos, de una herida que no era suya, pero que le tocó cargar. Y esa herida lo iba a destruir, porque el heredero de la fortuna de Cantinflas estaba a punto de emprender la caída más dolorosa de toda esta historia. Esa es la quinta verdad, y créeme, es la más triste hasta ahora. Mario Arturo Moreno Ivanova lo tenía todo. Era el hijo único del hombre más rico y famoso del espectáculo mexicano, el heredero de un imperio, el niño que crecería entre mansiones, autos de lujo y apellidos de oro. Y sin embargo, pocas vidas tan privilegiadas terminaron de forma tan trágica. Su historia estuvo marcada desde el principio. Perdió a su madre adoptiva, Valentina, siendo muy joven. Creció bajo la sombra gigantesca de un padre que era un mito nacional, y que, como ya te conté, en lo privado era un hombre distante, duro, un padre difícil de alcanzar, y la herida familiar empezó a hacer su trabajo. Según relataron sus propios familiares en entrevistas, incluida su primera esposa, Abril del Moral, en declaraciones a la prensa, Mario Arturo fue enviado a estudiar a Estados Unidos siendo un adolescente, y regresó, según la cruda frase de su propio primo, con todas las adicciones posibles. Guarda ese detalle. Un muchacho de 16, 17 años, con todo el dinero del mundo, y sin las herramientas para manejar el vacío que llevaba dentro. La cocaína, el alcohol. Esas fueron, según los reportes y los testimonios de su entorno, las sombras que acompañaron a Mario Arturo durante gran parte de su vida adulta. Su primera esposa llegó a declarar públicamente, en una entrevista para la revista Vanity Fair en su edición española, que se separó de él precisamente por esos problemas. Detente y piénsalo. El hijo del hombre que representó al mexicano pobre pero digno, al que triunfaba contra todo, atrapado en una espiral de excesos que ni la fortuna de su padre pudo detener. Y esa fortuna, esa herencia colosal, en lugar de ser una bendición, se convirtió en gasolina para el fuego, porque aquí es donde las dos ramas de esta familia empiezan a chocar. De un lado, Mario Arturo, el hijo; del otro, un sobrino de Cantinflas, llamado Eduardo Moreno Laparade. Dos hombres que se acusarían mutuamente durante décadas, uno señalando al otro de dilapidar la fortuna en drogas, el otro respondiendo con acusaciones igual de graves, cada uno culpando al otro de la ruina. Guarda bien esos dos nombres: Mario Arturo, el hijo; Eduardo, el sobrino, porque su guerra es el corazón de esta historia, y estamos a punto de llegar a ella. Mario Arturo se casó varias veces, tuvo hijos, 5, en total, fueron los nietos de Cantinflas, y creyó, quizá, que con ellos podría construir la familia que él nunca tuvo del todo. Pero la maldición no se detuvo en él, bajó una generación más. Y esta, querido espectador, es la sexta verdad, la más dolorosa de todas. Te pido que te detengas un momento, porque aquí ya no hablamos de dinero ni de fama. Aquí hablamos de vidas humanas rotas. La descendencia de Cantinflas, esos nietos que heredaron el apellido más famoso de la comedia mexicana, vivió una cadena de tragedias tan brutal que muchos, en la prensa y en el público, empezaron a hablar, con miedo, de una maldición. El caso más devastador ocurrió en junio de 2013. Uno de los nietos del comediante, un joven de apenas 22 años, fue encontrado sin vida. Se había ahorcado en la habitación de un hotel. 3 años antes de esa tragedia, este mismo joven había denunciado públicamente a su padre.
Una familia partida por dentro, gritando su dolor a los medios. 22 años. Toda una vida por delante. Y el peso de un apellido que, en lugar de abrir puertas, parecía cargar una condena. Tú, que quizá has visto de cerca cómo las adicciones o el dolor destruyen a una familia, sabes que estas cosas no salen de la nada. Son cadenas. Heridas que pasan de padres a hijos, de generación en generación. La misma herida del niño pobre que aprendió a esconderse, reapareciendo, décadas después, en sus descendientes. Y no fue el único. Otro de los nietos, hermano gemelo del joven que perdió la vida, ha contado su propia historia en tiempos recientes, y lo ha hecho él mismo, públicamente, en entrevistas y podcast. Su testimonio es estremecedor. Según su propio relato, fue introducido al consumo de drogas a los 16 años, y señala a su entorno familiar más cercano por ello. Voy a ser muy cuidadoso aquí, porque esta persona está viva y merece todo el respeto. Es él quien ha decidido contar su verdad. Y su verdad habla de 16 años atrapado en las adicciones. De una lucha larguísima por salir del pozo. Pero su historia, y quiero que te quedes con esto, también es de esperanza, porque logró rehabilitarse. Hoy, según ha contado, está limpio y reconstruyendo su vida, trabajando de forma humilde y honrada. Y aquí está el detalle que resume toda esta tragedia, el que te va a quedar grabado. El nieto de Cantinflas, el heredero del hombre que amasó $70 millones, el portador de uno de los apellidos más grandes de México, terminó trabajando en la recepción de un hotel para sobrevivir, sin recibir, de esa fortuna gigantesca, absolutamente nada. Detente y siéntelo por un segundo. $70 millones en una punta de la historia, y un nieto atendiendo un mostrador, empezando de cero, en la otra. No todos los nietos cayeron en esa espiral, es justo decirlo. Alguno logró forjarse una carrera propia, lejos del escándalo, con dignidad y esfuerzo, pero la sombra sobre el apellido fue larga y pesada. ¿Cómo llegó todo a esto? ¿Cómo una de las mayores fortunas del espectáculo latinoamericano terminó sin llegar a manos de quienes debían heredarla? Los nietos, sin nada. El hijo, muerto sin verla. La familia, deshecha. Todo nos lleva de vuelta a la pregunta con la que abrimos este video. La pregunta que lo explica todo. ¿A dónde se fueron los $70 millones de Cantinflas? La respuesta está en un documento, en una firma, y en el momento más frágil de la vida de un hombre, su lecho de muerte. Esa es la séptima verdad, la que te prometí desde el principio. Y ha llegado la hora de contarla, completa. Esta es la fortuna que se volvió maldición. 20 de abril de 1993. A las 6:30 de la tarde, en su casa de la Ciudad de México, el corazón de Mario Moreno se detuvo. El cáncer de pulmón, ese que le había cobrado factura a décadas de cigarro, finalmente lo venció. Tenía 81 años. México se paralizó. El funeral duró 3 días. Fue, hasta el día de hoy, uno de los homenajes más multitudinarios en la historia del país. Miles y miles de personas despidieron a su ídolo. Se guardó un minuto de silencio en su honor. Y no solo en México, hasta el Senado de los Estados Unidos lo rindió tributo. El pelado del barrio se iba como lo que era, una leyenda. Pero mientras el país lloraba, en las sombras, ya se estaba encendiendo la mecha de la guerra. Porque apenas unas semanas después de bajar el ataúd, su hijo, Mario Arturo, hizo lo que haría cualquier heredero. Fue a organizar lo que su padre le había dejado. Fue al banco. Y aquí, querido espectador, cerramos el círculo que abrimos al inicio de este video. ¿Recuerdas los $70 millones? Esa fortuna colosal. El hijo llegó al banco esperando encontrar la herencia de un imperio. Y según él mismo relató después a la prensa, en las cuentas de su padre había alrededor de $13,000. $13,000. Detente, piénsalo de verdad. $70 millones en vida y $13,000 a la hora de la muerte. ¿A dónde se fue todo? ¿Cómo se evapora una fortuna entera? Parte de la respuesta estaba en un solo papel, un documento que apareció y que lo cambiaría todo. Verás, la joya de la corona de Cantinflas no eran solo las mansiones ni las cuentas. Era algo mucho más valioso, los derechos de sus películas. 39 películas,
la obra de toda una vida. Una máquina de hacer dinero que seguiría generando millones por generaciones. Quien controlara esas películas, controlaría el verdadero tesoro. Y aquí entra el sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Porque apenas muerto Cantinflas, Eduardo presentó un documento explosivo. Un convenio que, según él, el propio Mario Moreno había firmado. La fecha, el 4 de marzo de 1993. Es decir, poco más de un mes antes de morir. En ese documento, Cantinflas supuestamente le cedía a su sobrino los derechos de las 39 películas. Un mes y medio antes de morir. La tinta, apenas seca. Imagina la escena. Un hombre consumido por el cáncer, en sus últimas semanas de vida. Y en ese momento, aparece la firma que entrega el tesoro más grande de su legado. No a su hijo, no a su heredero universal, sino a su sobrino. El hijo, Mario Arturo, explotó y lanzó la acusación más grave. Dijo que esa firma era falsa, que su padre estaba ya moribundo, convaleciente, apenas consciente en la cama de un hospital, cuando le pusieron ese papel enfrente. Acusó formalmente a su primo de haber falsificado la firma de un hombre que se estaba muriendo. Y aquí, de nuevo, tenemos dos versiones. Y son irreconciliables. La versión del sobrino, Cantinflas, en pleno uso de sus facultades, decidió cederle a él los derechos, de forma voluntaria y legal, un mes antes de partir. La versión del hijo, le movieron la mano a un moribundo. Le arrancaron el legado a un hombre que ya no sabía ni lo que firmaba. ¿A quién crees tú? Guarda tu respuesta. La vas a necesitar al final. Lo que vino después fue una guerra, pero no una guerra de meses, una guerra de 20 años. Demandas, contrademandas. En México y en Estados Unidos. El sobrino registró los derechos de las películas apenas 5 meses después de la muerte. El hijo lo acusó de falsificación al año siguiente. Y como si fuera poco, la propia Columbia Pictures, coproductora de la mayoría de esas cintas, terminó arrastrada al pleito. Dos primos, que compartían la misma sangre, el mismo apellido glorioso, destrozándose mutuamente en los tribunales, año tras año, mientras la fortuna se consumía en abogados, en juicios, en odio. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que mientras ellos peleaban por los derechos de las películas, el dinero en efectivo, las propiedades, ya casi no existían. Mario Arturo llegó a contar que tuvo que vender lo que su padre le había heredado, desde una mansión en Paseo de la Reforma hasta un lujoso auto antiguo, solo para poder pagar a los abogados de esa guerra interminable. Detente y míralo con claridad. La herencia de Cantinflas se estaba devorando a sí misma. Peleaban por una fortuna, gastando esa misma fortuna en pelear. Y después de 20 largos años, llegó el veredicto final. En el año 2014, la Suprema Corte de Justicia de México dictó sentencia y falló a favor del sobrino, de Eduardo Moreno Laparade, reconociéndolo como el sucesor de los derechos cinematográficos de Cantinflas. 20 años de batalla. Y el hijo, el heredero universal, el único hijo reconocido de Mario Moreno, perdió. La firma del lecho de muerte, esa firma que él juró falsa hasta el último día, se impuso. La justicia nunca le dio la razón. La acusación de falsificación jamás pudo probarse. Y aquí está la crueldad final de todo esto. El hijo aprendió, de la forma más dura, que la fortuna de su padre no le traería más que ruina y dolor. Nunca disfrutó del imperio, nunca vio los 70 millones, solo vio cómo se escurrían entre los dedos, entre tribunales y traiciones. El niño que Cantinflas recogió, aquel bebé de la pobre Marion Roberts, el heredero de todo, se quedó con casi nada. Y esa, querido espectador, es la fortuna que se volvió maldición. Y entonces, la maldición cobró su última cuota. En mayo de 2017, Mario Arturo Moreno Ivanova murió. Un infarto fulminante acabó con su vida a los 57 años. Se fue de este mundo sin haberle dirigido la palabra a su primo, sin reconciliación, sin paz, cargando el rencor hasta el último latido. 4 años después, en 2021, le tocó el turno a Eduardo Moreno Laparade, el sobrino, el que había ganado la guerra. Murió a causa de complicaciones respiratorias derivadas del COVID. Se llevó a la tumba los derechos de las películas, pero también 20 años de pleitos, de enemistad,
de una familia hecha pedazos. Los dos hombres que pelearon como perros por la herencia de Cantinflas, hoy están muertos. Y de aquellos 70 millones de dólares, nadie sabe a ciencia cierta qué quedó. Lo que se siembra, se cosecha. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo, completamente honesto, porque sería muy fácil cerrar este video pintando a Cantinflas como un villano, como un monstruo detrás de la sonrisa. Pero no lo era. La verdad justa, es más complicada y más humana que eso. Aquella acusación de que falsificó su propio final, no. Aquella firma nunca se probó que fuera un fraude, ni que él fuera la víctima. Los rumores de amantes, muchos quedaron solo en eso, en rumores. Y su generosidad con los pobres, esa fue absolutamente real. Mario Moreno no fue un mal hombre. Fue un hombre que guardó demasiados secretos. Un niño de barrio que aprendió que solo el dinero daba seguridad, y terminó dejando una fortuna que no le dio seguridad a nadie. Un hombre que aprendió a esconderse detrás de una máscara, y cuyo silencio, sus secretos, se volvieron la herencia más pesada para sus descendientes. No les heredó paz, les heredó vacíos, dudas y sombras. Esa fue su verdadera maldición, no el dinero, el silencio. Y sin embargo, hay algo que la maldición no pudo tocar, algo que sobrevivió a la guerra, a las adicciones, a las traiciones y a la muerte. ¿Recuerdas las viviendas que construyó para los pobres? ¿Los cientos de familias humildes a las que les dio un techo digno? ¿Los niños que ayudó? Eso nadie lo pudo robar. Eso ningún tribunal lo pudo repartir. Ese fue el único pedazo de su herencia que se quedó limpio, intacto, para siempre. Porque el pelado del barrio, el niño que bailaba por monedas, al final, sí le devolvió algo al barrio del que vino. Y quizá, solo quizá, ahí está su verdadera fortuna. No en los 70 millones que se esfumaron, sino en la gente humilde que gracias a él tuvo un lugar donde vivir. Detente y piénsalo una última vez. Un hombre puede ganar el mundo, puede hacer reír a millones, puede acumular una fortuna capaz de comprar mansiones, penthouses, obras de arte. Y aún así, puede morir dejando 13,000 pesos en el banco y una familia rota. Porque el dinero no protege de nada, cuando está construido sobre secretos. Esa es la lección que nos deja la vida de Mario Moreno, Cantinflas. Volvamos por última vez a esa imagen del principio. A su hijo, entrando a un banco, semanas después del entierro, buscando un imperio, y encontrando 13,000 pesos, 70 millones de dólares y 13,000 pesos. Esa fue la última broma de Cantinflas, la más amarga de todas. Solo que, esta vez, nadie se rió. La fortuna que se volvió maldición. Ahora quiero saber tu opinión, y quiero que me la dejes en los comentarios, porque este debate no tiene una sola respuesta. Y dime una cosa, de corazón, si tú hubieras estado en esa habitación de hospital, ¿habrías firmado ese papel? ¿O es que a los moribundos hay que dejarlos partir en paz, sin ponerles una pluma en la mano? ¿Esa firma fue traición o fue justicia? Dímelo abajo. Yo voy a leer cada comentario. Y si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste el peso de esta tragedia, hazme un favor. Dale me gusta a este video, para que llegue a más personas que crecieron riéndose con Cantinflas y que merecen conocer la verdad detrás de la sonrisa. Y suscríbete a El Precio del Estrellato, porque detrás de cada gran leyenda del cine de oro, hay una historia que nadie te contó. Y aquí te la vamos a contar toda. Hasta la próxima.